Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Hoy tenemos un tema que seguramente va a dar mucho de qué hablar, algo que ha generado bastante intriga y curiosidad en el mundo del entretenimiento. Vamos a sumergirnos en la vida de una actriz que ha conquistado corazones y que, al parecer, ha tomado una decisión muy importante sobre su esfera más íntima. Si hablamos de Ozge Gureli, según los titulares que hemos estado viendo, parece que ha cerrado definitivamente su vida privada. Antes de empezar con todo el contenido que hemos preparado, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Aquí encontrarás análisis, noticias y reflexiones sobre el fascinante mundo de las celebridades. Y por supuesto, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Sería genial tenerte como parte de nuestra comunidad. Ahora sí, entrando en materia. La noticia sobre Ozge Gureli y el cierre de su vida privada ha sido un tema candente. Para quienes quizás no la conozcan tan a fondo, Ozge es una actriz turca que ha ganado muchísima popularidad, especialmente por sus papeles protagónicos en series de televisión que han tenido un éxito arrollador, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Personajes como los que interpretó en Kiraz Mevsimi o Dolunay la catapultaron a la fama, mostrándonos su talento y carisma en la pantalla. Su capacidad para transmitir emociones, su belleza natural y su profesionalismo la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de su generación. Sin embargo, a pesar de su exposición pública debido a su carrera, Ozge siempre ha mantenido una distancia muy prudente respecto a su vida personal. Siempre ha sido una figura que, si bien comparte momentos de su trabajo y alguna que otra instantánea de su día a día en redes sociales, ha sabido resguardar celosamente los aspectos más íntimos de su existencia. No es una de esas celebridades que revelan cada detalle de sus relaciones, sus pensamientos más profundos o sus rutinas cotidianas sin filtro. Y esto, lejos de ser algo negativo para muchos, ha sido un signo de madurez y de establecer límites sanos en una profesión que a menudo tiende a invadir estos espacios. La frase "ha cerrado definitivamente su vida privada" es bastante categórica, ¿verdad? Y es precisamente esta contundencia la que ha llamado la atención. ¿Qué significa exactamente esto? Bueno, a menudo cuando hablamos de que una celebridad cierra su vida privada, nos referimos a una decisión consciente y a menudo drástica de reducir al mínimo, o incluso eliminar por completo cualquier exposición pública de su esfera más íntima. Esto puede implicar dejar de compartir en redes sociales detalles sobre su pareja, su familia, sus amigos cercanos, sus hobbies o incluso sus lugares favoritos de vacación. En el caso de Ozge, la observación de su comportamiento público reciente sugiere que esta decisión no es algo repentino, sino más bien una evolución de su postura previa. Siempre ha sido reservada, pero parece que ahora ha decidido elevar esa reserva a un nivel superior. Podríamos interpretarlo como un deseo profundo de proteger su espacio personal, de vivir sus relaciones y su día a día lejos de los flashes y del escrutinio público constante que conlleva la fama. Es un derecho fundamental, y en una era donde la línea entre lo público y lo privado se difumina cada vez más gracias a las redes sociales y la cultura de la sobreexposición, esta decisión de Ozge puede ser vista como un acto de autoprotección y de reafirmación de su individualidad. ¿Y cuáles son las posibles razones detrás de esta decisión? Si bien no tenemos declaraciones directas de ella que expliquen cada matiz, podemos inferir varias posibilidades que son comunes en la industria del entretenimiento. En primer lugar, la presión mediática. Ser una figura pública implica estar constantemente bajo el microscopio. Cada paso, cada interacción, cada palabra puede ser analizada, malinterpretada o convertida en noticia. Para alguien que valora la tranquilidad y la intimidad, esta presión puede volverse insostenible. En segundo lugar, la protección de sus seres queridos. Si Ozge tiene una pareja, una familia o amigos cercanos, su decisión de cerrar su vida privada podría ser un gesto para salvaguardar la tranquilidad de estas personas. A menudo la fama de una celebridad puede extenderse a quienes la rodean, exponiéndolos a comentarios, juicios o incluso acoso no deseado. Al ser más reservada, ella protege a quienes ama de esta exposición. Otro punto a considerar es el propio bienestar mental. El constante escrutinio puede generar estrés, ansiedad y una sensación de falta de libertad. Tomar la decisión de cerrar la vida privada puede ser un camino hacia una mayor paz interior, permitiéndole concentrarse en su trabajo y en su vida sin la carga adicional del juicio ajeno. Es, en esencia, un acto de autocuidado.
También es posible que Ozge simplemente quiera separar su vida profesional de su vida personal de una manera muy clara y definida. Ella es una artista, una profesional que nos brinda su talento a través de sus actuaciones. Su objetivo principal en la esfera pública debería ser su carrera. Al mantener su vida privada hermética, puede asegurarse de que su trabajo hable por sí mismo y que no haya distracciones o controversias personales que eclipsen su talento. ¿Cómo se manifiesta este cierre definitivo? Podríamos observar una reducción significativa en la cantidad y el tipo de contenido que comparte en sus plataformas de redes sociales. Quizás ya no veamos fotos con su pareja o amigos, o si las hay, serán escasas y cuidadosamente seleccionadas, sin dar demasiados detalles. También podría significar ser más selectiva con las entrevistas que concede, eligiendo aquellas que se centran exclusivamente en su trabajo y evitando preguntas sobre su vida amorosa o familiar. En definitiva, se trata de un control férreo sobre la narrativa que se construye a su alrededor. Es importante recordar que esta decisión no implica que Ozge sea una persona inaccesible o antipática. Simplemente está estableciendo límites. Muchas celebridades exitosas optan por este camino y continúan manteniendo una relación positiva con sus fans, sin necesidad de sacrificar su privacidad. Es una cuestión de equilibrio y de cómo cada individuo decide gestionar su fama. Además, en el contexto de la industria del entretenimiento, esta postura puede ser incluso vista como una estrategia inteligente. En un mundo donde tantas celebridades comparten cada detalle de sus vidas, la reserva y el misterio que rodean a Ozge pueden ser un factor que genere aún más interés en su persona y en su trabajo. Mantiene esa aura de enigma que para muchos resulta fascinante. Es un recordatorio importante para todos nosotros como audiencia. Si bien disfrutamos de seguir la vida de nuestras estrellas favoritas, también debemos respetar su derecho a la privacidad. Las redes sociales nos dan una ventana a sus vidas, pero no nos otorgan un derecho absoluto sobre sus espacios más íntimos. La admiración por un artista debe ir de la mano con el respeto por su individualidad y sus decisiones personales. ¿Y qué podemos esperar de Ozge Gurel en el futuro? Si su carrera sigue siendo su prioridad, probablemente la veremos brillar en nuevos proyectos, en nuevas historias que nos atraparán. Su talento no se ve afectado por esta decisión. Al contrario, puede que esta mayor protección de su vida personal le permita concentrarse aún más en su desarrollo artístico, dándonos actuaciones aún más impactantes. Así que, en resumen, la noticia de que Ozge Gurel ha cerrado definitivamente su vida privada apunta a una decisión consciente de proteger su espacio íntimo, probablemente motivada por la presión mediática, el deseo de salvaguardar a sus seres queridos, la búsqueda de bienestar mental y la necesidad de separar claramente su carrera de su vida personal. Es una postura que, aunque firme, no impide que siga siendo una figura admirada y respetada en el mundo del entretenimiento, y nos recuerda la importancia del respeto a la privacidad de las figuras públicas. Llegamos al final de este vídeo. Espero de verdad que la información y la reflexión que hemos compartido les hayan parecido interesantes y valiosas. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes acerca de que las celebridades decidan ser más reservadas con su vida privada? ¿Creen que es un derecho que deben ejercer más a menudo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en este tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido como este. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.